Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Seguimos con las galletas de Navidad. Perdonad que he perdido un poco el ritmo, estuve unos días con un resfriadillo y entonces me cuesta a veces luego arrancar para poder subiros puntualmente los vídeos, pero ya estoy otra vez en marcha y con un montón de galletas de Navidad. En este caso, esta que tenía sin terminar del todo, ya os la he terminado, es una galleta acuarela. ¿Os ha gustado mucho? Subí una de Plin Plin con un montón de trucos. Bueno, pues os lo voy a contar así resumido y veréis. Bueno, lo primero que tendremos que preparar es una plantilla, como veis aquí. Yo la he hecho con la caja con una caja de leche, ¿de acuerdo? Con los brick, pues la he recortado. ¿Por qué? Quiero una galleta un poquito grande porque voy a hacer un dibujo dentro y luego tenemos que dejar un espacio para poder poner las bolitas de colores para poder pintar, ¿no? Como si fueran, bueno, pues las acuarelas. Mirad, ¿veis? Se recorta fenomenal. El truco lo tenéis en cómo hacer las galletas, vamos, cómo recortar las galletas con plantilla, pero la clave para que quede tan bien es que la masa debe estar fría. No congelada, sino muy fría, del frigorífico, que tenga una dureza, una resistencia, como veis, va a hacer que el cúter o el cuchillo, un cuchillo afilado, resbale fenomenal. Este tipo de cartón es muy bueno porque va a resbalar fenomenal y va a ir el cuchillo solo o la cuchilla del cúter y os va a quedar estupendo. Mirad, yo he usado este tipo de cartón que es mucho mejor, pero también podríais usar este otro. Como veis, lo único que tiene es que se os va a manchar de grasa porque, claro, las galletas tienen mantequilla, pero no tiene mayor problema. ¿De acuerdo? Los otros, sin embargo, el que hacemos con el brick de leche lo podemos aclarar, pasar un paño limpio y guardar para otras ocasiones. Yo he hecho la medida, ¿veis? Porque tenía este cortador de árbol y he pensado, bueno, pues voy a hacer un arbolito de Navidad, entonces voy a utilizar este diseño y por eso he hecho la galleta en ese tamaño. Quiero hacer, ahora mismo lo estoy dibujando en lápiz, ¿no? Ya sabéis, un lápiz que son no tóxicos sobre la galleta ya está horneada, ¿de acuerdo? Tenéis también los vídeos sobre las galletas si no las habéis hecho nunca, es súper fácil, os animo a que hacer, porque incluso así sin decorar ni nada están deliciosas. Y bueno, pues entonces le podemos hacer así unas onditas. ¿Por qué hago esto? Veréis, para que quede bonita y para que para los niños sea más fácil, le vamos a marcar las distintas partes en volúmenes, ¿de acuerdo? Del árbol. En este caso, la de Plin Plin la hice con un reborde negro. Esta prefiero que no, para que nos quede, ¿sabes? Nos quede muy bonita pintada. Es otro estilo. La vamos a hacer simplemente con bordes, o sea, con volúmenes en blanco completamente para que los niños se puedan guiar a la hora de pintarla, pero no tenga rayas negras. Lo que voy a hacer, por tanto, es hacer los volúmenes como, bueno, pues por un lado, veis, he delineado por fuera, he delineado el árbol, voy a rellenar todo, una glasa de consistencia media, os dejo siempre arriba los vídeos sobre la glasa o royal icing, varias maneras de hacerlo y todos los tips y las consistencias. Tenemos una consistencia media, veis que fluye bastante bien, con ayuda del pincho lo extendemos muy bien para que no nos quede ningún hueco sin tapar. Si no tuvierais este pincho metálico especial para este tipo de cosas, podéis utilizar una brocheta de madera, un pinchito de madera, perfectamente lo extendéis igual de bien. ¿Veis? Lo vamos extendiendo, yo voy haciendo así como circulitos, ¿de acuerdo? Voy, si me veis así como que pinchos, a veces que veo una burbujita, que la glasa puede hacer burbujitas, lo pinchamos con este pincho o como os decía, el de madera y vamos extendiendo muy bien. Nos falta aquí el borde para que llegue un poquito más al borde, pues añadimos un poquito más de glasa y lo vamos extendiendo fenomenal. Si fuera necesario que no se os quedara completamente liso, lo agitáis así un poquito, que eso sirve para que la glasa quede perfectamente plana. Lo que vamos a hacer, como veis que tenemos dibujado con lápiz todas las partes del árbol, vamos a dejar secar superficialmente por lo menos unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, depende un poco del clima, tened en cuenta para que no se os fusione, no se os quede todo completamente plano. ¿Veis? Ahora, bueno, le vamos haciendo las partes que no se tocan entre sí. Quiero decir, estoy haciendo el tronco, entonces también seguidamente puedo ir haciendo una sí, una no, podemos ir rellenando para no tardar tanto, podemos ir rellenando porque no se tocan entre sí y las volvemos a dejar secar un ratito. Lo que os digo, si estáis haciendo varias galletas a la vez, pues vais pasando de una en otra cada una de las etapas y que oscile eso, ¿no? Un mínimo de 5 o 10 minutos para que se vaya secando lo suficiente para que quede bien marcado el dibujo. Veréis que bien va a quedar marcado, que para los niños les va a servir de guía en el dibujo. Extendemos bien y podemos ir a la parte de arriba. Podéis hacerla también, yo no la he hecho porque me quedaba un poco ajustada y no quería hacer tampoco la galleta excesivamente grande, no le he hecho la estrella, de todas maneras luego con los pinceles la vamos a pintar. Pero si quisierais, pues por ejemplo arriba podéis hacer una estrella.
¿Qué dibujos podéis hacer? Los que queráis. Es que cualquier dibujo que tengáis, sabéis que os he preparado varios vídeos de cómo transferir los dibujos a las galletas y todo eso. Cualquier tipo de dibujo de Navidad. Os recomiendo que valoréis unos 4 colores, nada más. Luego ya vais a ver cómo también los podemos mezclar y podemos conseguir alguno más, pero en un primer momento 4 colores, no mucho más para hacer los botoncitos. ¿Veis? Ya se ha secado la parte un poquito superficialmente y nos va a quedar así. Veis que bien nos quedan marcados todos los volúmenes. Terminamos de pintar y la vamos a dejar secar perfectamente. Nos quedaría para qué, para luego al añadirle los colores no se nos vayan no se nos vaya a manchar la glasa blanca. La vamos a dejar secar, la podemos dejar secar de un día para otro. Veréis, yo solo estoy haciendo una galleta. Si vais a hacer muchas, lo mejor sería preparar unos cuencos como preparamos en el Royal Icing o la glasa. Preparamos las boquillas, vamos, que decirte, las mangas pasteleras con las boquillas y todo. Pero como yo solamente voy a hacer un poquito para cada una, me daba pereza estar haciendo cada color, estar preparando tanta glasa como necesito para poder meter en la boquilla. Entonces he cogido un cuenco, esto es una huevera, ¿vale? Y en cada una pues voy a ir preparando uno de los colores. Como veis, vamos a hacer solamente una bolita de cada color. Me sobra, incluso yo solo he hecho una galleta, que es la que os he enseñado, pero podríais haber hecho con esto mínimo 2 o 3 galletas. Nos daría la cantidad de glasa que estoy preparando aquí, nos daría como para 2 o 3 galletas. Clave fundamental. Cuando os preparé la otra del payaso Plin Plin, me di cuenta de que si hacíamos una glasa normal, del color que fuera, al final, al utilizarlo con los pinceles, quedaba un color muy desvaído, muy claro, muy insulso, ¿no? Porque estaba muy aguado, ¿no? O sea, aquí no tenía mucha intensidad el color. Así que la clave aquí es hacer un color muy intenso. Hay que añadirle, dentro del tono de color que quieras, hay que añadirle mucho colorante. Como veis, este es un amarillo dorado y casi parece naranja, pero es única y exclusivamente porque estoy añadiéndole bastante colorante, porque veréis qué bonito y qué intenso queda luego al pintar con el pincel. Si no lo hacemos de esta manera y le hacemos cuando la glasa normal que utilizamos para decorar, vais a ver que os va a quedar, luego no va a haber manera de conseguir un color intenso y queda una galleta muy sosa. Le voy preparando, veis, ahora voy a preparar el verde, lo mismo, es un color como muy intenso. El botón a lo mejor no es tan bonito ni tan llamativo, pero veréis qué espectacular queda, qué bien pinta sin mucho esfuerzo. Pensad que los niños van a trabajar un poquito más burdamente, un poquito menos fino que lo que trabajaríamos nosotros. Entonces es mejor que les quede muy llamativo y muy bonito desde un primer momento. Yo luego hago la bolita, veis, me sirve muy bien mezclarlo con pincel, por ejemplo, y añadirlo con pincel. Le vamos a añadir una gotita. Con mucho cuidado le vamos haciendo una gotita. Me he dado cuenta, tened una cosa en cuenta, cuando he hecho los botones no me he dado cuenta de poner unos puntitos, simplemente marcar 4 puntitos en lápiz para colocar adecuadamente los botones. Yo me he pasado el amarillo, lo he puesto un poquito descentrado, un poquito demasiado a la... podría haber empezado bien, o sea, o empezad muy a la derecha, o sea, en un extremo de la galleta, porque luego el último color me lo he tenido que hacer un poquito más pequeñito porque me ha quedado menos espacio de lo que debería, ¿no? Por no haber empezado por el principio, ¿de acuerdo? Por el extremo, por haber querido ponerlo más en el medio. Entonces, medidlo bien, ¿de acuerdo? Para que os quede mucho más bonito de lo que me ha quedado a mí. Más acorde, los 4 botoncitos de color bien centrados. Preparamos el rojo, ¿veis? Así, pues con un palillito. Estos palillitos de pincho también nos sirven luego para extender la glasa y todo. Pero para mezclarlo y eso me ha resultado mucho más fácil con pincel. Lo laváis y lo podéis volver a utilizar, un pincel normal y corriente de los que usamos única y exclusivamente para repostería, claro está. Vamos, me ayuda un poquito del pincho para poder depositar bien. Claro, el tipo de glasa que estoy utilizando es glasa de consistencia espesa. Le he añadido bastante colorante, por eso se ha licuado más, pero es de consistencia espesa. Y así ya por último vamos a preparar el azul, ¿veis? Son los colorantes que usamos normalmente cuando teñimos la glasa, lo que pasa que lo que os comento, en un color un poquito más intenso de lo normal. Para esta poca cantidad de glasa necesitaríamos un poquito de nada para luego poder utilizarla. En cambio la hacemos así de intensa porque veréis que bien va a pintar.
Y ya tenemos la galleta lista, la he dejado secar un día entero para que esos botones sequen perfectamente por dentro y la tendríamos lista para los niños. Ahora voy a haceros la prueba para que veáis lo bien que pinta. Simplemente en un cuenquito con agua ponemos a los niños y el pincel. Y entonces no necesitamos ni varios pinceles, nada, con uno solo se utiliza muy bien. Y vamos pintando, ¿no? Yo en un primer momento le voy a pintar. Recomendadles, si vais a hacer un árbol de Navidad, que el, que el verde sea lo último que hagáis, ¿de acuerdo? Primero que hagan todo lo demás porque pintar encima de las hojas verdes, o sea, del árbol verde, es muy complicado. Entonces, primero hay que hacer toda la decoración y lo último sería el verde alrededor de la decoración. Este tipo de colorantes no cubre encima de una pintura que ya hayamos puesto. ¿De acuerdo? Entonces no nos quedaría igual. Con lo cual esa indicación sí que tenéis que dársela. Mirad qué azul más intenso y lo único que tenemos que hacer es humedecer un poquito el pincel, no demasiado, y vamos tomando, vamos empapando un poquito el botoncito y vamos pintando. Mira, ahí se me ha manchado un poquito, me sale un poquito sucio, lo lavamos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y veis que el agua además no se oscurece mucho, no se traspasa mucho color, con lo cual podemos pintar perfectamente. Vamos haciendo las bolitas y nada, ¿qué ocurre? Pues con las bolitas nada, no se van deshaciendo un poquito. Como veis, podríamos poner hasta menos cantidad y podéis poner hasta más colores si queréis, haciendo a lo mejor los botoncitos un poquito más pequeños. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Yo creo que la galleta queda eso, con 4 colores o así, queda bastante bien decorada y es bastante entretenida para los niños. Si vierais que algún tipo de color no quedara lo suficientemente intenso, pues lo podéis dejar secar un poquito y luego que lo repasen otra vez, ¿de acuerdo? Se deja secar, se repasa y entonces daría un poco más de intensidad. Pero como veis hemos puesto bastante colorante y yo creo que con una sola pasada el color queda vamos, bastante intenso. Si al probarlo en casa veis lo que os decía, que os queda un color muy 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 claro, eso significa que la glasa que habéis preparado tiene muy poco colorante para lo necesario. Veis que realmente quedan unos colores con muchísima intensidad y prácticamente a la primera pasada, no estamos prácticamente ni repasando. Luego en este amarillo dorado lo que estoy haciendo es como el espumillón, lo vais pasando, vamos, que los niños lo vayan pintando un poquito como quieran. Y luego lo que os decía también es que podéis perfectamente hacer mezclas de colores. Claro que al ensuciar un color, como voy a hacer después, pues luego lo estaríamos estropeando, con lo cual lo mejor es decir primero los colores básicos y luego terminar por decorar de otra manera. ¿Veis? Aquí no os había hecho la estrella con glasa, en otras ocasiones, si queréis lo podéis marcar, pero bueno, a mí me había quedado casi un poquito justo. Podría haber puesto a lo mejor el árbol un poquitito más abajo que seguía habiendo espacio o según podéis hacer chino la galleta un poquito más grande. De todas maneras podéis hacer cualquier tipo de diseño de Navidad. Lo que os decía es que no sea excesivamente complejo para los niños ni tampoco que tenga excesivos colores, aunque como veis pinta estupendamente, no queda nada, queda muy muy intenso simplemente con un poquito de glasa y un colorante así un poquito intenso. Una vez que termino de todo lo que es la decoración que quiero hacer en el árbol, pues vamos a ir pintando con el verde. Aclaramos bien, secamos un poquito, limpiamos bien para que nos quede bien, bien limpio y vamos allá. Entonces, bueno, lo que se me ha ocurrido para daros ideas de lo que se puede hacer es que voy a pintar con el verde tal cual, quiero decir, el color que tenemos. Veis que el botón es como muy oscuro y sin embargo luego el verde que sale es el verde hoja típico, más clarito. Y luego voy a hacer en dos de las partes, o sea, alternas en este tipo de verde y luego le podemos ir mezclando con el amarillo, por ejemplo, para conseguir un color diferente. ¿Veis? Vamos retocando y lo único es eso, que les digáis que no vayan, que intenten no pintar encima de lo que ya tenemos pintado porque se nos ensuciaría, ¿de acuerdo? Se nos quedaría como la mezcla del verde con el rojo o con el amarillo, se nos taparían los dibujos. Eso es lo único lo que tienen que tener cuidado. Por eso el árbol me parecía muy adecuado porque precisamente las hojas, pintándolas así a golpecitos, quedan como si fueran las ramitas, ¿no? Las hojas del árbol.
Y luego veis, por último, pues se me ha ocurrido, vamos, por último, pues se me ha ocurrido eso, que para hacer el siguiente tramo, las otras dos partes, podemos ir mezclándolo con amarillo, que vais a ver que va cambiando poco a poco, según vayamos mezclando más, va cambiando un poquito el verde, se ve con un tono un poquito más un verde como un poquito más seco, gracias al amarillo. Y luego el tronco, por ejemplo, lo que podemos hacer también es utilizar el rojo, que es un rojo bastante intenso, podemos mezclarlo con el amarillo y el verde, ¿de acuerdo? Y conseguimos un marrón que nos sirve para pintar el tronco. Veis que según voy pintando un poquito más, se va notando un poquito más la diferencia del verde, que luego se pueden ir dando toquecitos más claros, más oscuros por todo el árbol. ¿Veis? Aprovecho, por ejemplo, pues hacer como las ramitas, en la parte esta que me ha quedado un poquito más clara, más amarillento, le pongo un poquito del verde puro y le doy así unos toquecitos, como veis queda muy, muy, muy bonito. Y ya por último, pues se me ha ocurrido es eso, vamos a ir pintando vamos a ir haciendo mezclas y vamos pintando pues el rojo con el amarillo y mezclado un poquito con el verde nos queda marrón, con lo cual podemos pintar el tronco y queda así de sencillo. Bueno, aquí arriba os dejo el blog, que voy subiendo todo lo que puedo. Si tengo algo atrasado, disculpadme. Me pondré al día lo más rápido posible para que podáis practicar todas las galletas. Dejadme si no en comentarios si os falta algo, si hay algo que no haya subido que queráis que os ponga en el blog, que os comparta. Yo encantada que practiquéis todas estas galletas, que eso es lo que realmente me hace ilusión. Y en estos días haremos el Belén, Reyes Magos, casita 3D, tenemos un montón de cosas que hacer. Suscribiros, dadme un me gusta, compartid y bueno, como ya os digo siempre, un besote gordote y hasta el próximo vídeo.